Y muy buenas noches. Nuevamente les doy la bienvenida a esta quinta sesión de procesamiento de datos. Y para algunos que ya estuvieron cursando visual análisis y visualización de datos, pues esto se les va a hacer muy familiar y sin embargo también lo utilizamos dentro del preprocesamiento o del procesamiento de datos más bien. Es por ello que nosotros ahorita damos una recapitulada de la visualización de datos y para los que sean nuevos, pues bienvenidos a esta sesión. Vamos a ver cómo podemos visualizar datos dentro del procesamiento de datos. Y para ello existen dos librerías muy buenas y son de las más importantes para visualizar datos, aunque existen otras, considero, y no me dejarán mentir, y la mayoría de las personas expertas en data utilizan estas herramientas, estas librerías, perdón, Matplotlib y Seaborn. Entonces, vamos a ello, vamos a empezar para que podamos llegar a estas dos herramientas. Perdón, todavía estoy un poquito enfermo, pero ya no tanto. Agenda del día de hoy. ¿Por qué usar gráficos? Entonces vamos a justificar el por qué el uso de los gráficos, ¿no? Obviamente todos nosotros conocemos gráficos, los hemos utilizado, yo creo que desde que aprendemos a trabajar con números y pues en este caso vamos a hacerlo para la visualización de datos dentro de procesamiento de datos y, ¿por qué no?, también del análisis de datos, ¿eh? Entonces vamos a darle una justificación, vamos a ver las dos librerías importantes, Matplotlib, y algunas de sus características como plot y subplots, scatterplots, bar and pyplot, que pues básicamente son algunos de los gráficos más importantes dentro de Matplotlib. Y aunado a ello también vamos a ver un poquito de Seaborn, ¿sale? Aunque todo se relaciona más con Matplotlib, Seaborn también es importante. Bien, entonces empecemos. ¿Por qué son importantes utilizar los gráficos? Bueno, los gráficos hoy en día es una forma de representar números. Representan gran cantidad de información y hacen que nosotros podamos comprenderla y visualizarla de una forma muy rápida. Si nosotros pudiéramos entender toda la data, que obviamente sería muchísima, imagínense que tuviéramos un procesador como las computadoras y procesáramos la data en un tiempo muy veloz, pues básicamente eso es lo que existe detrás de un gráfico. Demasiada y gran cantidad de data. Aquí, perdón, creo que todavía no comparto porque estoy seleccionando el texto, voy a compartir y voy a cambiar, ¿vale? Entonces, las visualizaciones de datos por medio de gráficos ayudan a varias cosas en específico. Y unas de ellas son entender los patrones que tienen los datos. Cuando nosotros entendemos patrones de datos, podemos llevar los datos mucho más allá. Primero, pues podemos hacer un análisis prescriptivo. Posteriormente, puede ser que lleguemos a un análisis descriptivo y, ¿por qué no?, después a un análisis predictivo. Y fíjense cómo vamos ahí. Prescriptivo, pues obviamente nosotros empezamos como que a entender a grandes rasgos, ¿no? Descriptivo. En la descripción de los datos o un análisis descriptivo que lleva, todos estos llevan visualizaciones. En un análisis descriptivo, lo que tenemos dentro de él, es la descripción, es decir, lo que realmente existe en los datos. Entonces, la primera parte podemos idealizar, la segunda parte describimos, es decir, ya estoy sustentando con data. Y por último, podemos llegar a un análisis predictivo, que pues básicamente, de acuerdo a lo que ya tengo de data, yo puedo predecir qué va a pasar después. Entonces, cuando llegamos a esto, y van a verlo ustedes más adelante, gracias a gráficos, nosotros podemos entender muchísimas cosas de los datos. Y una de ellas es poder intentar hacer predicciones, ¿vale? Con modelos de Machine Learning, por ejemplo. Bueno.
Entendemos patrones, tendencias, por ejemplo, las tendencias son de suma importancia hoy en día. Todas las compañías trabajan bajo tendencias y van calculando de acuerdo a métricas, calculan sus tendencias de cómo van a salir, no sé, en un mes en específico, el siguiente mes, por ejemplo, cómo salió también, porque también podemos tener historia, cómo salió el mes pasado y lo comparamos con el mes que está corriendo y también lo comparamos a su vez con el mes que todavía no llega, con un análisis predictivo. Y bueno, estructuras y relaciones de los datos. Todo esto, todos los patrones, tendencias, relaciones y estructuras de los datos pueden estar aunados a un gráfico. Es decir, que detrás de un gráfico nosotros podemos tener toda esta información. Y comprendiéndola, pues nosotros, una vez que comprendemos todo esto, podemos hacer por ejemplo, un storytelling con gráficos, ¿eh? Y eso es muy, muy importante y sonado en el mundo de los datos. Bueno, ¿cuáles son algunas de las características de los gráficos? La primera de ellas es que captan la atención, ¿eh? Entonces, si se dan cuenta ustedes, lo primero que ven antes de datos es algo gráfico, ¿no? Algo que llame tu atención, algo que esté colorido. Todas esas características que ahorita vamos a ir viendo, debe de tener un gráfico, ¿no? Entonces, si tiene, obviamente hay gráficos que no lo tienen, ¿verdad? Pero si tiene esas características, pues un gráfico va a hacer que la persona, que atraiga la atención de las personas. ¿Qué más? Bueno, pues podemos evitar errores. Y ahorita vamos a hacer la comparativa del por qué evitar errores, ¿vale? También ilustramos el mensaje que queremos dar, y eso es muy importante, por eso que les digo del storytelling, ¿vale? Podemos representar e interpretar una cantidad enorme de datos a través de gráficos, y esto es creo que una de las ventajas más importantes de los gráficos, porque si nosotros representamos gran cantidad de datos, hacemos una lectura muy, muy rápida de la realidad, ¿vale? Resumimos datos con los gráficos y va de la mano con lo anterior, ¿no? O sea, tenemos una gran cantidad de datos que obviamente no vamos a estar checando a detalle, pero con un gráfico nosotros podemos entender el panorama general de la situación en la cual se encuentran esos datos, ¿vale? Y bueno, también ayudan a sacar conclusiones y gracias a que sacamos conclusiones, después podemos ir a la toma de decisiones. Y esto ya es muy importante dentro del Business Intelligence. De hecho, esa área de data, que también es muy importante, trabaja muchísimo con gráficos, ¿vale? De acuerdo a esos gráficos, toman decisiones para la mejora del negocio. Y aquí yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas dos lecturas de la realidad es más fácil de hacer? Es decir, tengo del lado izquierdo y ya tengo data aquí organizada, vean, ya está ordenada. Por ejemplo, rangos de datos, es decir, ya está un poco más sintetizada o más segmentada, ¿no? Sin embargo, a la derecha tenemos un gráfico. De estos dos, pues obviamente la lectura de la realidad o entender los datos es mucho más fácil con la parte de la derecha. De igual forma, esta imagen de este gráfico hace que sea más fácil interpretar la información que nos está queriendo dar. Por ejemplo, vean el título. Lo primero que vemos es el título para entender, ¿no? 2 de cada 10 estudiantes en México sufren acoso escolar en la escuela, de acuerdo a este gráfico. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ya entendimos lo que quiere informar el gráfico. Y después dice alumnos que han experimentado acoso escolar en la escuela, porcentaje de total de alumnos. Entonces, perdona, de un total de alumnas X, este porcentaje es el que ha sufrido acoso escolar y está segmentado todavía por países. Entonces, hace la comparativa entre país Perú, México, Chile, Costa Rica, Brasil, Colombia y Argentina. Y aquí nosotros podemos dar hasta rápidamente un top 3 de los países
con más acoso escolar. Entonces, si se dan cuenta, también podemos comparar entre Colombia y Argentina y podemos decir, está muy cerca uno del otro, ¿vale? Y a su vez, si nos interesa nuestro país, podemos hacer una comparativa muy, muy rápida entre los demás y ver en qué lugar nos encontramos en acoso escolar. Aunado a ello, pensar si estamos en un lugar, pues yo creo que bueno o no, en cuanto a esta métrica, obviamente pues no deberíamos de aparecer, ¿verdad? Pero, sin embargo, la comparativa es muy, muy rápida y eficiente con este gráfico. Rápidamente tomamos la información sin necesidad de ir a la búsqueda de cada uno de los datos que tenemos y que obviamente existieron para poder sacar este gráfico, ¿no? Y bueno, aquí disculpen, perdón, pero tenemos también, pues, de dónde es la fuente y bueno, también hay una marca de del periódico que realizó todo este gráfico más que nada. Y vean las cosas importantes que tiene este gráfico. Primero, tiene un título, una pequeña descripción que también podemos implementarla. Es un gráfico de barras, ¿sale? Eh, y pues básicamente este gráfico de barras es también comparativo a su vez. Está acomodado de menor a mayor a algo muy bueno. Y bueno, en el eje Y, pues obviamente están estos valores y en el eje X están los países. Entonces, dos valores ahí que se están, o bueno, más bien dos variables que se están comparando, el porcentaje y los países. Bien. Y ahora vamos al contraste. Vean, del lado izquierdo tenemos, aquí hay rangos de edades. Bueno, obviamente la data es totalmente diferente, ¿eh? Pero tenemos elecciones generales y vean, rango de edades. En Argentina, N, que pues yo creo que es el total de votantes, ¿no? Y un porcentaje. Y vuelvo a la pregunta que les hice al inicio. ¿Qué lectura de la realidad es más fácil? Y pues vamos, obviamente, ¿verdad? Todos vamos a decir la imagen de la derecha. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos interpretar la información muy, muy rápidamente a través de un gráfico. Y esta es una de las razones por las cuales debemos de utilizar gráficos en el mundo de los datos. Bien. Y como nosotros hablamos de procesamiento de datos, y en el procesamiento de datos, pues llevamos Python, llevamos un poco de programación de Python, pues la librería que nos ayuda a hacer este trabajo de crear gráficos se llama Matplotlib. Entonces, Matplotlib es una librería o una biblioteca, ¿vale? Que nos ayuda a generar gráficos a partir de datos que se encuentran dentro de nuestras listas, de nuestros arrays, de todos esos elementos de colección dentro de- de Python. En- Listas, arrays, diccionarios, y bueno, estos de pandas, los data frames, los famosos data frames. Entonces, cuando nosotros tenemos colección de datos, ¿sale? Ya es en cualquiera de esos ejemplos que acabo de mencionar, y pues obviamente estamos trabajando con Python, si aplicamos esa colección de datos a la librería Matplotlib, nosotros podemos obtener gráficos, ¿vale? Y recordando instalación de Matplotlib. Para que ustedes puedan instalar esta biblioteca, lo único que deben de hacer es dar pip install matplotlib, ¿sale? ¿Y qué es esto? Pues básicamente un comando que ejecutas en la consola de comandos, ¿sale? En la línea de comando también, para poder instalar la librería en tu entorno global. Una vez que instalas tu librería, la puedes importar dentro de tu Jupyter Notebook, por ejemplo, o dentro de tu archivo Py, dependiendo de cómo estés trabajando, con el siguiente comando: import matplotlib pyplot y su alias, que siempre recuerden ese alias de cada una de las bibliotecas. En este caso, su alias es PLT y siempre está reservado. Con Matplotlib podemos tener gráficos como los que vemos a la derecha. Vean, aquí tenemos un gráfico de puntos o un scatter plot, ¿vale? También tenemos un plot o básicamente
es muy parecido a o representáis como un histograma porque representa historia, ¿sale? Un bar chart, que es el famoso gráfico de barras, un fill between, perdón, que básicamente es es como una línea en la cual siempre va a ir sombreado y obviamente donde tenemos más sombra, pues hay más presencia de data, ¿no? Tenemos las series de tiempos que son muy, muy importantes y es cualquier característica de nuestro dataset comparado con el tiempo. Siempre en el eje X vamos a tener el tiempo y el tiempo va a estar comparado con cualquiera característica de mis datos y bueno, básicamente eso construye una serie de tiempo. Y lo que estamos así, aquí estudiando, o lo que queremos representar en este gráfico, pues básicamente es cómo esta variable que tenemos acá se está comportando respecto al tiempo. Y podemos tener probablemente, aquí les menciono un ejemplo rapidísimo, pues por ejemplo, la temperatura, ¿no? Cómo se va comportando a lo largo de ciertos días. También tenemos el diagrama de cajas o el box plot, ¿vale? Y este es muy bueno para encontrar outliers. Los outliers, si ustedes lo recuerdan, y si no aquí lo hacemos mención para que lo recordemos, los outliers son aquellos valores fuera de nuestro rango de datos. Y si todavía no les queda claro que es un outlier, se los voy a poner con este ejemplo para que quede asimilado, ¿no? Supongamos que tenemos una característica. Recuerden, este gráfico es por cada característica y debe de ser solamente numérica, ¿eh? No se puede con una característica no numérica. Entonces, el box plot lo que hace es encontrar estos puntitos y los va a identificar como valores fuera de rango o valores outliers, ¿sale? Bien, cuando tenemos ese ejemplo que les estaba diciendo, por ejemplo, el rango de edad, ¿vale? El rango de edad de nosotros, pues obviamente, no sé, puede llegar hasta los 80, 85, ¿no? En promedio. Entonces, obviamente hay casos extremos donde llegan, pues hasta probablemente 90, 95 y ya tirándole así mucho, ¿no? Imagínense que en nuestro dataset tenemos un dato de esa característica de 150, por ejemplo. Ese dato se puede caracterizar como un outlier, es decir, está fuera del rango de mis datos. Entonces, es un dato que no debo de trabajar con él porque imagínense que haga yo un gráfico con esos datos, ese outlier, pues obviamente va a estar mal mi gráfico. Y ahí es donde debemos de entrar con el procesamiento de datos a la imputación o, bueno, ya en el peor de los casos, muy drástico, la eliminación. Pero, por ejemplo, estos son muy fáciles de imputar porque podemos calcular la media o la mediana, una medida de tendencia central, y ese dato que era a lo mejor la edad de 150 lo vamos a cambiar por la media, ¿no? Y bueno, es un error que probablemente puede ser de tipeo, de alguien se equivocó ahí, o no sé, cualquier otra razón pudo haber sido, pero este diagrama nos ayuda a eso, a identificarlos, ¿vale? Y posteriormente también tenemos un histograma que también puede mostrar historia y bueno, no necesariamente respecto al tiempo, ¿vale? Ok, aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a ver la función más importante de Matplotlib y esa función o este método se llama plot, ¿vale? Y plot es utilizada para dibujar puntos marcadores en un diagrama. Vamos a analizar el código que tenemos acá. Entonces, vean, importamos Matplotlib pyplot as PLT, ¿vale? Y también importamos NumPy como NP, ¿no? Entonces, dos librerías que ya sabemos, bueno, Matplotlib ya ahorita lo vamos a ver, pero ya la conocimos. Y NumPy, pues ya hemos trabajado con ella un poquito atrás, ¿no? Entonces, si nosotros queremos utilizar el plot, lo único que vamos a hacer, primero, vean, estas dos líneas que están aquí es para definir
¿qué es lo que vamos a graficar? Es decir, definir data. Aquí solamente vamos a tener data, vean. Los puntos en X es igual a un array de NumPy, es decir, que vamos a convertir la información que le pasemos a un array de NumPy y aquí tenemos una lista con el número 1 y 8. Dentro de esa lista hay dos valores, ¿sale? Esos dos valores los convertimos a un array de NumPy y los almacenamos en una variable. Y la línea de abajo hace exactamente lo mismo, pero con los valores 3 y 8 convertimos a un array de NumPy y lo guardamos en la variable y puntos o y points, ¿no? One points, que es en inglés. Y bueno, una vez que tenemos estos datos definidos, ahora vamos a la función que nos interesa, que es el plot para conocerlo. Con PLT, que es el alias de Matplotlib PyPlot, ¿vale? plt.plot, accedemos al método y le pasamos eh, dos parámetros, los puntos en X y los puntos en el eje Y. Entonces, si se dan cuenta, los puntos es 1 y 8, es decir, que el 1, que sería X1, va a ir con el Y1, el X2 va a ir con el Y2, ¿vale? Entonces, por ejemplo, va a ser 1, 3, 8, 10. Si nosotros accedemos a plt.show, vamos a mostrar el gráfico. Entonces, fíjense, en X era 1 y en Y es 3. Entonces, estos dos se cruzan, 1 con 3 y aquí sería un punto. Y después 8 con 10. Entonces, 8 en X y 10 en el eje de las Y. Y básicamente con esto mostramos este gráfico que tenemos acá. Muy simple y muy sencillo, ¿verdad? Pero pues ya estamos haciendo uso de la librería. Automáticamente, cuando nosotros mostramos estos dos puntos, no va a dibujar puntos, sino que va a unirlos con una línea esos dos puntos. Por eso es que se ve esta línea este diagonal que se muestra en el gráfico, ¿no? Vean lo que les decía aquí. De forma predeterminada, dibujo una línea de un punto a otro. Recuerden esto, plot recibe dos parámetros, los puntos en el eje X y los puntos en el eje Y. Y PLT Show muestra el gráfico. Entonces, la configuración que tú vayas guardando con PLT punto y cualquier otra cosa que le vayas pasando, la muestras, no se va a mostrar hasta que tú mandes este comando. Bien, otras figuras y parámetros de formato. ¿Qué otra cosa podemos hacer con plot? Bueno, podemos dibujar muchísimas figuras, como la matemática o la geometría básica o trigonometría. Si tienen ustedes esas funciones por ahí, no sé, en un apunte o todavía lo están viendo, pásenle, pásenle esas funciones a Matplotlib para que puedan dibujar parábolas, circunferencias, gráficos sinusoidales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también otra cosa que podemos hacer es dibujar dos o más en un solo plot, en un solo dibujo, ¿vale? Vean el código que tenemos a la izquierda. Importamos las librerías Matplotlib y NumPy con sus respectivos alias y vamos a generar las datas. Aquí, por ejemplo, tenemos una función senoidal, ¿no? Un seno. X es igual a NP arrange y recuerden que arrange pues crea desde el 0 hasta el 2 muchísimos datos y bueno, del 0.1 va a ir estos pasos, por así decirlo, 0.1, 0.2, 0.01, 0.02 y así sucesivamente hasta llegar al 2. Es decir, va a tener aproximadamente 200 datos este NP arrange. Y posteriormente el cálculo de la función y, o cómo calculamos el punto y, es igual a 1, y esa es la función, ¿no? 1 más NP, accedemos al seno, de 2 por, recuerden que esto es pi, sale NP pi por X, y X es cada uno de esos valores. Entonces, con esto calculamos la función sinoidal en estos datos desde el 0 hasta el 2, y vean cómo desde el 0 hasta el 2 tenemos esta función que bueno, básicamente es un seno. eh, sí, es una función sinoidal. Y abajo tenemos otra que pues tenemos desde el 0 hasta el 2 igual del 0.1
Y lo mismo que vale x2, vale y2. Entonces, como vale lo mismo, pues vamos a tener cuando vale cero, cuando vale 0,5 vale 0,5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso tenemos esta línea. Vean aquí, esto es lo importante. Generamos la figura con los ejes, es decir, primero guardamos dentro de una variable plt.figure, ¿no? Y entonces esto lo que va a hacer es que vamos a tener una figura almacenada y adquiere ciertas propiedades, por ejemplo, los axes. Los axes son los ejes para que nosotros podamos definir dos o más gráficos dentro de un mismo dibujo. Y con Access ploteamos, aquí estoy diciendo que en el mismo Access, me dibuje las dos, por eso es que estoy accediendo al mismo, ¿no? Entonces, estamos graficando dos funciones en un mismo gráfico. Eso es útil para que en algunos casos podemos hacer comparativos, ¿no? De dos gráficos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos comparar cómo se funciona una función lineal y una función sinoidal. Entonces, la diferencia, pues, es obvia, ¿no? Y bueno, aquí a la derecha, aquí lo importante es eso, ¿no? A la derecha podemos cambiar el formato de un plot. ¿Y cómo? Utilizando los siguientes parámetros. Vean, plot, accedemos al método, pasamos X y Y, que son los parámetros que nunca deben de faltar, los de los datos, y después podemos ponerle color, el ancho de la línea y el estilo de la línea, como el ejemplo que tenemos acá. Vale, le pasamos los datos, recuerden que automáticamente, y este es el mismo ejemplo del inicio, ¿no? 1,3, 8,10, ¿vale? Y pues une con una línea, pero si le cambiamos los estilos, pues podemos cambiar los estilos de lo que se va a dibujar. Le pasamos los puntos, vean, parámetro color igual a red, ¿vale? Primer parámetro. El ancho de la línea le ponemos un número, que es el 5, y ahí vayan ustedes jugando con esos datos, ¿no? Y el estilo de la línea, vean, guión, punto. Y por eso es que se ve de esta manera, ¿va? Y recuerden plt.show para mostrar nuestro gráfico. ¿Qué más tiene para que nuestro gráfico se vaya complementando? Bueno, las leyendas. Dentro de los gráficos, las leyendas son muy importantes. Y la leyenda no es otra cosa más que esta cosita que te da información sobre el gráfico. Imagínense que aquí tenemos pues dos gráficos, ¿no? Si le ponemos una leyenda haciendo referencia a cada uno de ellos, pues es mucho más fácil interpretar la información que tienes, ¿vale? Aquí porque ya conocemos que es una función del seno y una función lineal y rápidamente la comparamos. Pero si no la conociéramos, si fuera algo más complicado, con una leyenda podríamos hacer referencia a ello. Bien. Y la forma en que nosotros le ponemos la referencia, pues básicamente es poniendo un label, ¿no? Con este parámetro label es igual a, y lo que quieres que aparezca dentro de tu leyenda, se lo pones aquí con formato string, ¿vale? Ven, entonces el de la izquierda tiene esto, y también podemos, eso de legend, accediendo específicamente al método legend, ¿vale? Podemos ubicarlo donde queremos que se ubique, podemos ponerle algunos eh, otros, otros formatos como el shadow, una sombra o un tamaño de la letra. Vean cómo la diferencia cambia entre uno y el otro por algunas configuraciones no tan complicadas de hacer, ¿no? Y créanme que ponerle un poquito de este tipo de configuraciones hace un cambio enorme entre un gráfico como esto y un gráfico obviamente mejor, que llame más la atención y sea más presentable, ¿vale? Bien, entonces para agregar, perdón, leyendas al gráfico se utiliza el parámetro label, ¿sale? Con lo que quieres que aparezca. Y AX, que es el ax legend, para darle un formato, ¿vale? Entonces recuérdenlo muy, muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda con esto de la librería? ¿Por qué la vamos a utilizar? ¿Por qué es importante para el procesamiento de datos? ¿Por qué son importantes los gráficos? ¿Todo va bien? Sí, hasta ahorita sí. Ok, vale, vale. Bueno, y si tienen alguna duda, recuerden que estoy pendiente en el chat de la clase para que en cualquier momento me pregunten ustedes, ¿vale?
Muy bien. Ahora, algo también importante que tenemos dentro de Matplotlib son los subplots. Y los subplots son dibujar dos gráficos, ¿sale? O más gráficos, por eso son subplots. Recuerden que un plot es un dibujo, ¿vale? Subplots es tener dibujos en los dibujos, por así decirlo, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hacemos cuando creamos un subplot es que creamos una figura y dentro de esa figura podemos tener muchas más figuras, ¿no? Y podemos tener subplot dentro del subplot, dentro de... Pero bueno, obviamente yo creo que con dos estaría más que bueno para hacer comparativas. Y para esto hay algo que sí quiero que quede claro. Los ejes y los objetos de los axes, que ya los empezamos a tocar un poquito acá, ¿sale? Pero aquí, pues, para que quede un poquito más claro, ¿vale? Bueno, vamos a ver el código que tenemos aquí para que entendamos el subplot y por qué dibujo esto. Dice, primero definimos las curvas y aquí tenemos x1 es igual a np linspace y recuerden que esto pues, solamente es un array, ¿no? Entonces estamos creando un array con 100 datos desde el 0 hasta el 5. Igual acá, desde el 0 hasta el 2 con 100 datos, o sea que aquí tenemos un array de una dimensión, aquí tenemos un array de una dimensión con 100 datos cada uno. Posteriormente, calculamos, obviamente, la acción, ¿no? Aquí van a ir las funciones. Coseno 2 por pi por x1, ¿sale? Más el exponente de cada uno de los datos bueno, menos x1, es decir, a cada uno de los datos negativos. Entonces, tenemos una función coseno y una función exponencial. Y posteriormente tenemos acá una función solamente coseno, ¿vale? Ok, entonces están definidos los datos ya están almacenados en cada una de las variables y ahora lo que vamos a hacer es plotear esos datos, ¿no? Entonces, para plotearlos y para utilizar el subplot, lo que hacemos es lo siguiente, miren. Esta línea que empieza aquí define a los subplots. Dice una figura, coma, axis. Cuando tengamos esto igualado a algo, quiere decir que aquí hay dos variables, la variable figura y la variable axis. Es igual a plt subplots y aquí con plt pues accedemos a la librería de Matplotlib. Subplots estamos accediendo a un dibujo dentro de un dibujo. Y quiero que esos subplots tenga 2,1. Es decir, que tenga dos, recuerden que siempre van primero las filas, es igual que los arrays. Primero las filas, dos filas y una columna. Entonces, eso es lo que significa acá. Entonces, cuando ustedes pongan su plot y le definen aquí, por ejemplo, 5 por 5, entonces van a tener 5 filas y 5 columnas. Entonces, aquí estamos definiendo dos filas, una columna. Y después, pues vamos a setear varias configuraciones ahí para que nuestro gráfico sea un poquito más completo. Por ejemplo, el subtítulo, que pues gráficos apilados en forma vertical y vean, aquí es lo que aparece, ¿no? Y el axis cero, recuerden que el cero pues es este y el uno es el segundo. El cero siempre es la posición inicial y el uno es la segunda posición y así va a ir aumentando, ¿no? Aquí le pasamos a este ax, vamos a dibujar o hacer el plot, acceder al método plot x1, y1, x1 con y1 y es lo que se va a graficar en ese plot. Y en el otro, que sería el segundo, sale de arriba para abajo, x2, y2. Y pues básicamente lo que tenemos aquí es este gráfico apilado en forma vertical. Y aquí empieza con la función coseno y bueno, después le aplica la función exponencial. Está multiplicado más bien cada uno por la función exponencial, por eso es que se ve de esta manera. Y en el de abajo, pues nada más está la función coseno. Es muy parecida al seno, solamente que aquí pasa en el uno y en el coseno pasa en el 0. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, ¿verdad? Quiero creer que Sí, sí. sí. Bien. También dentro de los subplots lo podemos hacer de forma contraria, es decir, aquí tenemos 2,1, pero podemos tener 1,2, como lo estamos, uy, aquí se me voy, como lo estamos viendo acá.
tenemos una fila y dos columnas. Entonces, ahí dependiendo de cómo nosotros queremos hacer la comparativa. Vean, aquí estamos haciendo la comparativa vertical y también depende mucho de los datos, ¿eh? Entonces, los subplots nos ayudan a hacer comparativas entre gráficos y dependiendo de cómo vengan los datos. Por ejemplo, acá, si comparten lo mismo, si comparten el mismo eje X los datos, podemos hacer una de estas. Si comparten los mismos datos en el eje Y, podemos hacer una en forma horizontal. Entonces, ahí la única diferencia es esa, vean, subplots y aquí en subplots le cambiamos 1,2 porque quiero una fila y dos columnas. Y aquí le estoy diciendo con share Y que comparta el eje Y. Entonces, por eso es que solamente aparece una vez. Y aquí como no le pase nada, pues básicamente no lo comparte y cada uno tiene sus datos. Entonces, para hacer comparativos mucho más exactos y precisos, podemos utilizar estos, los subplots. ¿Vale? Ok, ahora sí empezamos con los gráficos dentro de Matplotlib. Ya sabemos qué es un plot, ya sabemos qué es Matplotlib, ya sabemos qué es una figura y también ya pues vimos cómo graficar y utilizar un poco el código de esto. Creo que es lo más importante y lo más básico, ¿no? Bien, también podemos tener gráficos ya un poquito más precisos para nuestros datos. Por ejemplo, el scatter plot. ¿Y qué es el scatter plot? Bueno, pues es un método, una función dentro de la librería de Matplotlib que lo que hace es dibujar puntos en un gráfico, solamente puntos. Entonces, cuando ustedes escuchen scatter plot, dibujan puntos. Y scatterplots es muy, muy utilizado, ¿eh? Después van a ver por qué son muy utilizados. Es, por ejemplo, en Machine Learning son realmente útiles para poder hacer, no sé, agrupaciones, segmentaciones de clientes, etcétera, etcétera. Pero lo importante de esto es que conozcan que un scatter plot solamente va a ser puntos dentro de dentro de una figura o un gráfico, ¿no? Vamos a analizar el código que tenemos acá. Miren. Definimos una figura. Vean que aquí, si no le pasamos nada, algo que se me pasó a decirles hace un momento, si no le pasamos nada como parámetro, entonces básicamente es uno solo, ¿sale? Aquí le estuvimos pasando parámetros, entonces podemos tener más, ¿no? Dentro de esta figura, si yo tampoco no le paso nada al access, pues básicamente este access es el único que va a existir. Por eso es que tengo figura y access. Y aquí fíjense que también figura y access la definí solo en una sola línea. Aquí la estoy definiendo por separado. Son dos formas de las que se pueden hacer, ¿no? Dentro del axe, el único que tenemos, vamos a dibujar un scatter, ¿sale? Automáticamente el axe hereda todas las funciones o métodos de PLT, de Matplotlib-pyplot, ¿no? Entonces, por eso es que dentro de axe ahora ya puedo acceder a scatter, que es mi gráfico de puntos. Y le pasamos X y Y, ¿no? X y Y son, pues obviamente, el eje X y el eje Y. Por ejemplo, aquí tenemos que el eje X son precio de vinos en dólares y en el eje Y, pues es el puntaje con el que han sido calificados estos vinos. ¿Vale? Entonces, vean, seteamos algunas características, ¿no? Con AxSet. XLabel, esto es importante. XLabel, es decir, lo que va a aparecer en el eje X, la etiqueta en el eje X. Y precio en dólares, es lo que va a aparecer acá. Tómenlo en cuenta porque para que su gráfico sea más completo, utilice pónganle esta información, ¿no? Entonces la información que tú le tú muestres en tu gráfico va a hacer que tu gráfico sea más fácil de interpretar. Posteriormente tenemos etiqueta o nombre de etiqueta en el eje Y y aquí dice puntaje, ¿ven? Entonces, precio, puntaje. Título, el título de nuestro gráfico y dice precio contra puntaje en vinos, ¿no? Y ya después plot, es decir, aquí ploteamos, le pasamos X y Y. Bueno, en realidad ya se lo pasamos acá. Aquí ya debería decir plete.show para mostrar este gráfico que tenemos acá. Y ya está haciendo la comparativa entre dos características de mis datos. Este es un scatter plot.
Muy bien. Una vez que vimos el scatterplot, que es uno de los primeritos más importantes, bueno, no es el más importante, pero sí es muy importante y pues uno de los más sencillos también. Después tenemos al histplot, ¿vale? ¿Qué es el histplot? Bueno, dentro de Matplotlib, la función histplot, ¿sale? Bueno, en realidad no es histplot, solamente es hist. Nos ayuda a dibujar histogramas o graficar histogramas, ¿sale? Y es muy, muy sencillo, ¿va? Vean el código que tenemos acá. Importamos Matplotlib PyPlot, sale la librería, luego la librería de NumPy. Aquí agregamos dentro de X, y algo muy bueno de los histogramas es que solamente necesita un conjunto de datos, no necesita dos para comparar uno con otro. Que esos básicamente son todos los gráficos em, de tipo frecuencia, ¿no? Que cuentan cuántos datos tienen, cuántos iguales tienen. Bien, con NP random normal lo que estoy haciendo es generar data con distribución normal, en donde vamos a tener la distribución normal va a estar en 170, ¿sale? Por eso es que se encuentra aquí. Y vamos a tener un margen de 10, ¿sale? O sí, un margen de 10 y bueno, 250 datos que se generen con esto, ¿no? Con esa distribución normal. Totalmente aleatorio. Por eso es que esto se parece a la campana de Gauss, porque tiene una distribución normal, ¿no? Entonces, no tienen, bueno, aquí no se ve que tenga sesgo. De hecho, podemos graficarlo con una línea y se vería como una campana de Gauss. Y ven cómo tan fácil, pues dibujamos un histograma con PLT hist, le pasamos los datos y plt.show le mostramos el gráfico. Obviamente le falta información, ¿no? Como las etiquetas en X, la etiqueta en Y, la leyenda y el título del gráfico que nunca se les debe de olvidar, ¿no? Esos elementos son muy, muy importantes. ¿Qué más tenemos? El bar plot. Y pues el bar plot no es otra cosa más que un gráfico de barras, ¿no? Para que nosotros podamos graficar un gráfico de barras, necesitamos acceder dentro de Matplotlib PyPlot al método bar, ¿sale? Y pues básicamente lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar este código. Dice, aquí importamos la librería con su alias y los gráficos, perdón, los datos del gráfico. Tenemos categorías. Eh, Categoría A, B, C, D, E, y supongamos que pues, pudieran ser productos, por ejemplo. Este es uno de los más utilizados, el bar plot, porque hace comparativos entre dos características y esas dos características pues mide la frecuencia de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, la categoría A tiene valor de 23, la B 45 y así sucesivamente, ¿no? Cuando nosotros creamos el gráfico con el método PLT-bar, ¿sale? Le pasamos obviamente los parámetros, categorías, sería el eje X, valores el eje y bueno, vean, aquí le estamos dando un poquito más ya de formato y eh, de visibilidad para que llame la atención. Por ejemplo, color, sky blue, edge color, black, que es la línea que está alrededor de las columnas. Y le añadimos algunas características más, por ejemplo, título, bar plot y le damos un font size, que es un tamaño de letra, la etiqueta X, categorías, la etiqueta Y valores, igual le damos un tamaño a estas etiquetas, ¿no? A los famosos ticks. Y con eso, una vez que configuramos, guardamos la configuración, mostramos el gráfico. Y vean, pues básicamente lo que se muestra es esto que tenemos aquí, las categorías y los valores. Y también tenemos nuestro PyPlot. El PyPlot no es otra cosa más que el diagrama circular o el gráfico de pastel, como muchos lo conocemos, o de torta, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues un gráfico circular donde cada una de las áreas que se representa acá, o que tiene aquí, representa pues el porcentaje de la presencia
de esos datos dentro de nuestro dataset, ¿no? Por ejemplo, aquí la categoría A, que son los mismos datos de acá del anterior, ¿no? La categoría A está 23 veces. Entonces, lo que está haciendo es una frecuencia. Está viendo cuántas veces aparece básicamente o el valor que tiene A. B igual, C igual, D igual, E igual. Y pues al final hace una suma y calcula un porcentaje de cada uno de estos, ¿no? Para que pueda tener el porcentaje. Bien, igual, PLT Figure, aquí, aguas con esto, ¿eh? No es, puede ser que nos confundamos con la figura anterior, pero en el anterior no le pasamos el fixed size, ¿no? El fixed size nos indica el tamaño de la figura, ¿no? En este caso es 8 por 8. En la pasada, fíjense que nosotros le pasamos solamente subplots, ¿sale? Entonces, para que no lo tengan ustedes ahí para que no se confundan, ¿no? Este es fixed size y el anterior es subplots. Y acá es figura y el otro subplots. Entonces, accedemos al plt.py para el gráfico de torta y le pasamos solamente, perdón, sí le pasamos los valores, las categorías dentro de las etiquetas, ¿sale? Entonces aquí fíjense, lo que le estamos pasando es toda esta lista dentro de labels para que, pues, diga cuántas categorías existen en este dataset, perdón, en este gráfico. Y aquí, como va a ser un cálculo de porcentajes, esto es importante, ¿eh? A veces no le seteamos el formato que queremos que diga este numerito y ya saben que este Python lo automáticamente toma alrededor de 8 datos, si no estoy mal, después del punto. Entonces, para que se vea mejor, pónganle, o setéenle esto, ¿vale? Y bueno, el Star Angle es básicamente donde empieza a dibujar. Vean, como tiene 90, recuerden que 0 es acá, 90, 180, entonces empieza aquí en 90 y va hacia acá. A, B, C, D, entonces es donde empieza a construir las etiquetas. Ustedes lo pueden aquí setear. Pueden 0, 90, 180, que sigue 260 no, 270 y a 360 hasta acá, pero ya volvería a empezar con cero, ¿no? Y bueno, pues ya con eso tenemos aquí, le agregamos un título y mostramos el gráfico. Y pues tenemos un gráfico como estos. Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas de Matplotlib? Gráficos, los más sencillos y los más utilizados también. Todo bien. ¿Sí? ¿Todo Profe, bien? yo sí tengo una duda. Sí, dime. Una pregunta. Ve que en los primeros sí definía cuántas columnas y cuántas filas. Ve que Sí. ponía que era de uno o de dos o... Ajá, que ponía... Eso, ahí ya no entendí cómo se reflejó aquí en la gráfica, porque ve que en el otro ya no le ponía. Sí, sí, exactamente. Cuando nosotros queremos hacer dos o más gráficos dentro de la misma figura, dentro del mismo plot, ¿sale? Eh, accedemos al método subplots y subplot es para que nosotros podamos hacer comparativos en gráficos. Más que nada se utilizan para eso, ¿sale? Para comparar dos o más gráficos. Aquí, por ejemplo, ¿recuerdan las matrices con las cuales trabajamos con el array de NumPy? Si es que lo Sí, recuerdo. Sí, ok, muy bien. Pues es muy similar lo que le pasamos como parámetro aquí. Imagínense que tenemos una matriz de 2 por 2, ¿no? Entonces, aquí le tendremos que pasar 2 por 2. ¿Y cuántos gráficos puede tener? Pues puede tener 4, porque tendremos dos, bueno, dos líneas y dos columnas, ¿no? Entonces, como son 2 por 2, tenemos 4 gráficos. Ahora, los axes. Aquí, por ejemplo, teníamos el 0 y el 1, porque automáticamente se va aquí y acá, ¿no? Pero cuando querramos, por ejemplo, un 2 por 2, recuerden que el primer cuadrito que está en la esquina superior izquierda, tendríamos que poner ax 0,0.
y ahí agregamos toda la configuración que queremos a ese ax y esa va a ser el gráfico que va a tener en esa parte. Pues imagínense que tenemos una cruz, ¿no? Nuestra matriz de 2 por 2 o un gráfico de, es que no tengo aquí una crucecita, pero un gráfico de, no, perdón, un plano cartesiano, ¿no? Entonces, en la parte superior izquierda, ahí tendríamos el 0,0, el ax 0,0. En la parte superior derecha tendríamos el ax 1,0, perdón, 0,1, ¿sale? Porque sería primero fila y luego columna. Si nos vamos en la parte de abajo, la parte superior izquierda, ¿sale? Ahí tendríamos el ax 1,0, ¿sale? Que sería la fila 1 y la columna 0. Y si nos vamos al último, que sería el inferior derecho, ¿sale? Vean que es una matriz de 2 por 2 4. Entonces, en ese último cuadrante que tenemos ahí, tendríamos que especificar todo en el ax 1,1. Entonces, y hay gráficos, ¿eh? De hecho, no sé si por ahí tengo un código, pero bueno, sí lo vamos a ver al final cuando veamos análisis EDA. Y de hecho, por eso estamos viendo esto de Matplotlib y de los gráficos, porque vamos a pasar a análisis EDA y llevan gráficos. Entonces ahí vamos a ver algo muy parecido a lo de los subplots. Pero ¿qué te recomiendo que hagas si es que todavía no? Espero que con la explicación sí. Pero tú toma este código que ves aquí y llévatelo y replícalo. En lugar de 1 por 2 ponle 2 por 2, ¿no? Y vas a tener 4. Entonces, em- aunque repitas el gráfico 4 veces, ax 0,0, ax 1,0, ax 0,1, y ve dónde se posicionan esos gráficos. Y le empiezas a setear información. ¿Para qué? Para que quede claro cómo trabajan estos subplots. ¿Vale? No sé Ah, si ok, eres con... profe. Sí, sí, no Ah, sé sí, si... como empezar a jugar con él, ¿no? Entenderlo. Ajá. Sí, 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 sí. jueguen con los valores que tienen aquí, pónganle false, a ver qué pasa si le pongo false aquí, qué pasa si aquí le agrego en este xtix, etix, por ejemplo, no sé. Todo lo que vean ustedes de aquí, inténtenselo colocar a los códigos que tienen. Por eso vienen esos códigos, para que ustedes lo repliquen y le entiendan cómo funciona y por qué sale todo esto, ¿no? Y espero Ah, ahí ok. respondido tu pregunta. Sí, profe, gracias. No, de qué. Vale, Yo entonces, también, ¿alguna una otra duda? pregunta. Sí. ¿Hay guía para el examen final? Está la parte esta donde puedes ir a estar en, ay, no recuerdo cómo se llama esa guía práctica o como práctica para tu examen, que si Ah, recuerdan ok. se les mencioné. Entonces, entren ahí y empiecen a practicar. Como tal guía, no sé, yo al final también les doy un poquito pues hacemos unas preguntas para ver qué tal se sienten ustedes y ojalá que bien, ¿no? Pero ya sería la siguiente clase. Ok, gracias, sí. Sí, de qué. Bueno, ahora otra librería más. Esta librería se llama Seaborn y pues básicamente Seaborn es una librería muy potente, pero igual de visualización que utilizamos para gráficos, pero al contraste de Matplotlib, Seaborn lo que hace es que hace tus gráficos con un atractivo visual muy, muy bueno. Vean, este gráfico que tenemos aquí de ejemplo es hecho con Seaborn y la verdad es que se ve pues bonito, ¿no? Entonces, tener gráficos que llamen la atención va de la mano, y yo siempre lo he dicho, va de la mano con algo que pues que sea atractivo para tus ojos, ¿no? Si tú ves este gráfico, por ejemplo,
y ves uno de los que teníamos antes, y voy a regresar un poquito aquí, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente el gráfico, pues no tiene o no está comparado nada de lo visual uno con otro, ¿no? Obviamente la información puede ser que sí la dé, pero si tú le pones un poquito de formato, bueno, con el cual te puedes apoyar consigo, pues vas a hacer un gráfico de verdad muy bueno, ¿no? Entonces, Seaborn es lo que hace. Hace que nuestros gráficos sean más atractivos. Y bueno, también utiliza un código muy mínimo. ¿Qué más? Y bueno, hace un control detallado. ¿Cómo instalamos Seaborn? Lo instalamos con el mismo comando, pip install, ¿sale? Entonces, pip install, y creo que me faltó la otra L, entonces ahí disculpen, pero se la ponen. Y Seaborn, que es la librería, ¿no? Entonces, pip install Seaborn, la instalan, ya saben, les va a empezar a cargar, se va a descargar la librería y una vez que termine, pues ahí les va a poner que ya terminó. Y posteriormente la importan dentro de su código con import Seaborn as y su alias de este es SNS, ¿vale? Entonces, una vez que ya ustedes instalaron e importaron Seaborn, podemos ir a hacer unos gráficos más bonitos. Por ejemplo, aquí tenemos en lugar de ¿cómo se llamaba en el otro? Ya no recuerdo. Voy a regresar tantito. Ah, sí, se llaman igual. Este se llama Scatter. Igual aquí también se llama Scatter. Pero pues de hecho la única diferencia es que le pone pues un poco más de formato bonito. De hecho, vean, este gráfico es el mismo de precio contra puntajes de vinos. Es el mismo que teníamos ahí en el Scatter plot. Igual este Scatter plot, pero con Seaborn. Y aquí está la configuración. Voy a explicar este código para que ustedes tengan en cuenta qué hace, ¿no? Y cómo llegamos a esto. Porque sí, en algunos casos la configuración pues llega a ser un poco confusa, ¿no? Pero miren, aquí lo primero que hacemos es definimos la figura y el ax. Recuerden que pueden ustedes definirlo en la misma línea. Aquí está definido por separado, ¿vale? Entonces, solamente tenemos una figura y solamente tenemos un ax porque no le estamos pasando ningún subplot, ¿va? Entonces, graficamos, y aquí disculpen también por la falta de ortografía esta vez. Bueno, graficamos unos puntos semitransparentes y cada uno con su etiqueta adecuada, ¿no? Tenemos entonces tres gráficos, o bueno, no tres gráficos, sino tres datos dentro del mismo gráfico, ¿sale? Y tenemos el primero, scatter, precio español contra puntos en español. Entonces aquí tenemos precio contra puntaje, ¿no? Entonces precio contra puntaje, X contra Y. Etiqueta, label es igual a vinos españoles. Y esta etiqueta es la que va a ir acá, ¿sale? Etiquetita y le ponemos un alfa, ¿no? Un alfa es para que pues no se vea tan, bueno, para que tenga un poquito de transparencia. Después la segunda, igual precios, los vinos argentinos contra los precios, los puntos contra los precios y la etiqueta, vinos argentinos y de igual forma el alfa, ¿no? Recuerden que los parámetros siempre, y ténganlo muy en cuenta, cada parámetro se divide por una coma. Entonces, este es un parámetro, este es otro parámetro, todo este es otro parámetro y el parámetro va directamente a la etiqueta label y todo este es otro parámetro, ¿va? Y por último, los precios de los vinos chilenos, ¿sabes? Estamos haciendo la comparativa con esta información, ¿no? Obviamente cada uno de esos ya tiene la data, está cargada y seteamos un poquito de información. Bien, este x.set es para mandar la información. Xlabel, es decir, lo que va a aparecer en la etiqueta X. ¿Qué va a aparecer? Precio en dólares. Entonces, precio en dólares va a aparecer aquí abajito, en la etiqueta X. Y la etiqueta Y, puntaje. Entonces, acá en la etiqueta Y, puntaje. El título del gráfico, precio contra puntaje de vinos, ¿no? Y aquí tiene un límite, es como un separador para que no se pegue, X limit.
de 0.250. Bueno, y posteriormente le agregamos también aquí una leyenda, y la leyenda es esta, que básicamente me está diciendo dónde se va a localizar, abajo a la derecha, con un poco de sombra y con un tamaño de letra de 3. Entonces, es esto lo que tenemos acá. Y una vez que ya seteamos todo esto, con pelete.show mostramos nuestro gráfico. Muy importante. Vean, aquí nosotros estamos trabajando con Scatterplot, ¿sale? Que es de Seaborn, pero estamos utilizando la librería PLT. Es decir, que estamos utilizando Matplotlib. Y sí, efectivamente, Seaborn solamente lo que le hace es que le pone el pincelazo, ¿no? Para que se vea bonito. Pero en realidad, detrás de Seaborn, todo lo que se está construyendo o lo que está construyendo los gráficos es el mismo Matplotlib que vimos hace un momento. Entonces, recuerden, solamente Seaborn le agrega el formato para que se vea bien. Otro ejemplo que tenemos, y este es importantísimo porque todos esos que son de scatterplot, de histogramas, gráficos de barras, el otro de el circular, todos ellos son importantes, y estos, de hecho, son los únicos que mencioné aquí porque son importantes para un análisis SEDA, que vamos a ver para que es un análisis después de la última clase. Pero el boxplot es un tipo de diagramas que ayuda a entender las distribuciones de los datos. Y lo que les decía yo hace un momento, ¿sale? Recuerden, solamente cuantitativo, ¿no? Y que este diagrama de cajas, si nosotros lo sabemos interpretar, nos ayuda a entender cómo están nuestros datos y cuáles son aquellos que debemos, pues, de imputar, ¿sale? No voy a decir eliminar, porque luego sí digo eliminar, pero no directamente, ¿no? Entonces, primero hay que ver qué podemos hacer para arreglar esa data. Ya si no podemos, ya eliminamos. Pero un boxplot lo que hace es que dibuja una cajita, y dentro de esa cajita, esta parte que tenemos acá es el dato que debe de ser mínimo. Obviamente hay un mínimo extremo, ¿no? Y un máximo extremo, pero este es el que debe de ser mínimo, de acuerdo a cierto algoritmo que surge o que sigue dentro de nuestro diagrama de cajas, de nuestro boxplot, ¿sale? Divide nuestros datos en el primer cuartil, segundo cuartil. Recuerden que el segundo cuartil es la mediana, tercer cuartil y el cuarto cuartil y el máximo, ¿no? Entonces, esto, pues básicamente nos dice la distribución de la data y aquellos que nosotros debemos de ver si son outliers o son extremos y debemos de imputar. ¿Por qué es importante para un análisis SEDA? Porque una vez identificando los valores extremos, debemos de tomar acción sobre los datos para darle una limpieza correcta, ¿vale? Es por eso que es muy, muy importante. Otro que también va dentro de nuestro análisis SEDA y que también es un gráfico que yo creo que van a estar utilizando muchísimo, y ahorita todavía no, pero van a ver después ustedes cuando ya vayan en algo de Machine Learning. Este es muy, muy importante, ¿sale? Porque es un pair plot, y lo único que hace es que todas las columnas numéricas las compara una contra otra. Vean, aquí tenemos las mismas columnas numéricas que aquí. Entonces, obviamente, esta va a pasar por todas estas, ¿sale? Y obviamente pasa por la misma, por eso es que tenemos ahí la distribución. ¿Va? Entonces, si se dan cuenta, dibuja un scatter plot en cada uno de nuestros cuadritos. Y aquí es donde tenemos eso que les decía, ¿no? Esta es una figura. Detrás de todo ello hay subplots. Este sería el gráfico 0,1, perdón, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, ¿sale? Aquí sería el 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, así es como se manejan los axes. Una vez que tenemos este diagramita, ¿sale? Que a lo mejor aquí se ve complicado, pero no es tan complicado hacerlo dentro del código, porque pues básicamente con llamar el método de pair plot
nosotros podemos hacer este gráfico, ¿no? Y lo que nos muestra es cómo se relaciona una variable con otra. Es decir, si tienen correlación o no. Por ejemplo, aquí vemos que esta de petal length tiene muy buena correlación con petal width, es decir, el ancho del pétalo se relaciona con el largo del pétalo. Y así básicamente lo que quiere decir es que si este crece. O sea que si crece el ancho del pétalo, también crece el largo del pétalo. Así simple y sencillo. Aquellos que no tienen correlación, ¿y cómo me doy cuenta si tienen correlación? Porque forman como que una línea, ¿eh? Entonces, si ven ustedes que estos se van aglomerando y se van como una línea, entonces ya sea hacia acá o hacia acá, hacia el que crezca a la izquierda o crezca a la derecha, tienen buena correlación. Y esa correlación, pues después la podemos utilizar para hacer análisis predictivos. ¿Por qué? Porque sucede esta, pues va a suceder esta. Y como tienen predicción, o bueno, como tienen correlación, podemos hacer predicción. ¿Vale? Entonces, muy, muy bueno este gráfico de pair plot. Igual aquí no les traigo el código, creo que viene después, pero si no lo vemos en el análisis EDA, ¿vale? Y algo muy parecido dentro de ese o similar a este pair plot está el heatmap, que no es otra cosa más que igual una matriz como la que vemos aquí. De hecho, es la misma, pero me está dando a entender la correlación. Y la correlación no es otra cosa más que si pasa una, pasa la otra, aunque puede ser positiva o negativa. Cuando es negativa, quiere decir que si pasa una, la otra sucede, pero a la inversa. ¿Vale? Es decir, que supongamos que acá fuera negativa, ¿no? Si aumenta el ancho del pétalo, acá disminuye el largo del pétalo. Entonces, eso sería lo contrario, ¿no? Y bueno, el mapa de calor, que es el heat map, es utilizado para eso. Vean, como son las mismas, recuerdan que yo les dije que esta tenía muy buena correlación. Bueno, esta es la misma, ¿no? Entonces, por eso es que tiene 0,96. Este heat map solamente va a tener datos desde -1 hasta 1, ¿no? Obviamente estas columnas, como es el mismo, siempre va a tener 1. Cuando está muy pegado a 1, quiere decir que tiene buena correlación positiva. Y cuando está pegado al -1, correlación negativa. Si está en el cero, no tiene correlación. Entonces, después, cuando tú haces un mapa de calor o un heat map, perdón, o un pair plot, puedes hacer ya con esto son las bases para construir un modelo de Machine Learning. ¿Va? Y bueno, ya a manera de conclusión aquí para los gráficos. Recuerden que los gráficos son extremadamente buenos y dependiendo de lo que nosotros querramos, perdón, o queremos informar, vamos a hacer la selección de nuestros gráficos. Tengan muy en cuenta eso, ¿sale? ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, si queremos eh, mostrar desviación de los datos, podemos ocupar cualquiera de estos dos. Si queremos mostrar correlación de los datos, y esto último que les puse o que les dije, uno de dispersión o una línea de tiempo. Por ejemplo, este es uno de dispersión o un scatter plot, ¿no? Para hacer clasificaciones, gráfico de barras o diagramas de puntos. Para hacer distribuciones, histogramas o gráficos de velas o de cajas, el famoso box plots. Para cambios en el tiempo, pues pueden hacer ustedes uno de líneas, una serie de tiempo. Un mapa de calor para calendario también para ver cómo se están comportando los datos respecto a un calendario. Para magnitudes, uno de columnas, ¿sale? O un gráfico de Marimeco. Para partes de un todo, un gráfico de torta, un gráfico circular, un diagrama de Venn. Y para espacial, yo sé que no lo hemos tocado, pero ahí como punto extra para ustedes, vayan e investiguen cómo pueden hacer un gráfico espacial con Matplotlib o con Seaborn y vean que es muy bueno. Descárguense data sintética con puntos de latitud y longitud y vean cómo también pueden graficar esos puntos dentro de un mapa espacial, ¿vale? Y bueno, pues díganme, ¿hasta aquí alguna duda? Creo que sí nos tardamos un No, muchísimo tiempo. ¿No? ¿Todo bien? No, profe, Ok. Bien, bien, qué bueno. Entonces,
Tenemos un poquito de tiempo todavía para eh, ver la práctica, ¿vale? Para la práctica tenemos dos prácticas, ¿sale? Recuerden que pues ustedes tienen esta parte del práctica 01 y práctica 02 sin resolver para que ustedes lo intenten resolver, ¿no? Por ejemplo, aquí les dice que van a ir haciendo. Vamos a ir viendo exactamente qué hace cada uno, pero ya con el resuelto para que no nos demoremos mucho, ¿va? Bien, instala e importa la librería de Matplotlib. Entonces aquí instalas con pip install Matplotlib, con esto para que se ejecute aquí dentro de nuestra celda y la importamos, ¿no? Entonces va para que ustedes sepan instalar e importar la librería y creo que no me... Ah, ya está cargado el kernel. Y ven, aquí yo ya la tengo instalada, me dice que ya no necesito instalarla. Dice gráfico de líneas. Crea un gráfico de línea que presente la relación entre los años y la población en millones. Aquí tengo los datos, aquí están, y la información, bueno, el código que va a hacer que mi gráfico se construya, ¿no? Vean, aquí dentro de plot, años, población, que recuerden que es X, y vamos a marcarlos con un cerito para que se vean estos más. Aquí le podemos poner una S para cuadros, le podemos poner ay, no recuerdo, creo que este ya está para cuadros, un asterisco para estrellas, bueno, que no se ve. Bueno, pueden ir ahí viendo. De todas maneras, hay documentación ahí para que, ay, perdón, era cero, para que vayan ustedes moviéndole a esto, ¿no? El título, que es lo que vemos acá, etiqueta en X o sería años, etiqueta en Y, población en millones, y vean aquí grid true, que yo sé que no lo vimos ahí en la formación, pero pues básicamente es la gradilla esta, ¿no? La cuadrícula que tiene detrás nuestro gráfico. Y bueno, xtics, aquí le pasamos que son los años y con plt.show mostramos nuestro gráfico. Bien, sencillo, ¿no? Después gráfico de múltiples líneas. Y aquí tenemos, pues, en mi mismo gráfico vamos a tener eh, dos tipos de datos no mostrados, por ejemplo. Mm, Esto creo que son temperaturas a lo largo del año de dos ciudades, ¿no? De Ciudad de México y de Monterrey. Entonces, primero ploteamos uno, ploteamos el siguiente, y ven aquí, es cero para estos que sean circulitos, S para cuadritos, y bueno, puede haber otras más por ahí, ¿no? La etiqueta es Ciudad de México, la etiqueta es Monterrey, y el título, eh, X label, etiqueta en X, etiqueta en Y. Aquí le activamos la leyenda, ¿sale? Para que salga. La gradilla y mostramos. Y ven cómo rapidísimo comparamos este, las temperaturas de dos ciudades con este gráfico. Obviamente, si aquí tuviéramos muchísima data, pues tardaría un poquito más, no tanto, pero sí, sí, podríamos hacerlo rapidísimo. Ahora dice con los siguientes datos, dibuja la relación entre ingresos y gastos usando Scatterplot. Y tenemos ingresos en el 2500, gastos, aquí tenemos esto, ¿no? Entonces, Scatterplot, recuerden con que PLT scatter solamente son diagramas de puntos. Bueno, aquí va creciendo los ingresos y también van creciendo los gastos, ¿no? Ok. Bueno, eso ya lo vimos. Después dice, los siguientes datos son registros de temperatura durante 2 años de Ciudad de México y de Monterrey. Dibuja un gráfico que muestre la aglomeración de temperaturas por semanas y se ha dividido por categorías. Entonces aquí tenemos semanas, del 1 hasta el 49. Son 49 semanas, es un año.
Aquí random, temperatura, estamos creando data sintética, ¿no? De temperaturas random para la Ciudad de México desde el 5 hasta el 37 quiero 48 datos. En Monterrey, igual, desde el 20 hasta el 45 obviamente es más grande y quiero igual 48 datos, ¿no? Entonces, lo almacenamos aquí, son arrays de NumPy de una dimensión y empezamos a graficar con el scatter semanas, ¿sale? Del 1 al 49 y los datos en Y de cada una de las ciudades, ¿no? Aquí le estoy diciendo que quiero color blue, color red, label Ciudad de México, Monterrey y bueno, un alfa de 0.6 una transparencia. El título, la etiqueta en X en Y, activamos la leyenda, activamos el grid y mostramos. Y vean cómo aquí ya tenemos cómo están cómo se comportaron las temperaturas de Monterrey a lo largo de 49 semanas y de la Ciudad de México. Bien, entonces, rapidísimo hicimos un diagrama de puntos, ¿no? Después, aquí tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y las vamos a poner en subplots. Recuerden que los subplots son gráficos dentro de gráficos. Y vean aquí el ax 0, gráfico del seno, gráfico 1, gráfico 2. Como tenemos un subplot de 3,1, quiere decir que tenemos tres filas y una columna, ¿no? El tamaño de la figura, aquí está. Y vean el ax 0, el ax 1 y el ax 2. Tenemos tres gráficos. Y creo que le pasamos Share X. Si no estoy mal, no, ¿verdad? Bueno, vean ahora cómo tenemos nuestro gráfico. Este sería un gráfico comparando la función seno, la función coseno y la función tangente. Entonces, son muy útiles para hacer gráficos comparativos, ¿no? Ahí se los dejo para que también lo vayan checando. Después dice crea un gráfico con subplots que muestre la función cuadrática, cúbica y raíz cuadrada. De igual forma, pero ahora creo que vamos a compartir en, en Y, es decir, vamos a tener en el eje de las Y. Entonces aquí tenemos una función de una columna, perdón, una fila, tres columnas, un gráfico. La figura tiene esto de dimensiones. Y bueno, aquí seteando la primera función cuadrática, seteando la función cúbica y seteando la función cuadrática. Después aquí con plt.show para mostrar. Y este es como para que no se junten, ¿eh? Entonces ahí se los dejo para que también ustedes lo vayan visualizando. Bien, ya tenemos nuestro comparativo de tres gráficos de esta manera. Aquí, perdone. Y luego el ejercicio número 7. Con el código dice que se presenta a continuación, dibuja un histograma. ¿Ok? La distribución normal. Y este creo que es similar, creo que es el mismo que teníamos ahí en, en las diapositivas, ¿verdad? Tenemos nuestro histograma, pasamos X, color blue, alfa, edge color, y bueno, título, etiquetas, grid, legend y mostramos. Bien. Creo que si esto es random, debe de cambiar mi gráfico. Sí, a fuerza. Entonces va calculando data y va creando pues diferentes gráficos porque va haciendo. Entonces 250 datos, vean cómo en 0.1 segundos lo grafican. Los siguientes datos muestran la temperatura promedio de las ciudades. Dibuja un gráfico de barras en ambas ciudades. Entonces aquí vamos a hacer un gráfico de barras comparativo y es muy similar. La data de hecho es la misma que la anterior y agregamos meses, ¿no? Este, ok, sí, aquí están meses. Tenemos nuestro
ancho de las barras y bien aquí. Estamos creando cada una de las barras, ¿no? X, bueno, aquí para el ancho de las barras. Después le pasamos Ciudad de México, Monterrey. Aquí el ancho, igual el ancho de la barra. Ciudad de México, Monterrey, color blue, color red. Vamos cada uno de ellos, ¿no? Un poquito más de personalización, el título, las etiquetas, los X-Ticks, ¿sale? Las leyendas, la cuadrícula o la gradilla y el PLT punto show para mostrar el gráfico, ¿vale? Y pues es un gráfico de barras comparativo también. Y por último aquí tenemos el gráfico de torta o el gráfico circular. Vean, tenemos categorías, esta es la información y las ventas, ¿no? De electrónica, de ropa, de hogar, de juguetes y de alimentos. Vamos a ver cuál es la que tuvo más ventas. Pues rapidísimo podemos ver que es esta, ¿no? La de electrónica. Algo muy bueno de todo esto, obviamente aquí el gráfico, pues tú puedes setear colores y todo ello, pero también lo puedes guardar, ¿eh? Entonces lo copias a tu clipboard, puedes expandir la imagen y puedes guardarlo como, por ejemplo, en PNG, ¿no? Bueno, aquí no se pudo extender, pero bien, tengamos un poquito más para poder jugar con esta información, ¿vale? Ok, ahora vamos a la práctica 2. Y la práctica 2 es un poquito más de Seaborn, ¿vale? Y bien, instalamos e importamos Seaborn, ¿vale? Igual yo ya la tengo instalada, entonces ya no se me va a instalar. Y me dice, con la siguiente información crea un data frame y plotea un gráfico de barras. Entonces aquí vamos a plotear un gráfico de barras. Aquí está la información y un gráfico de barras. Ya accedimos al bar plot. Obviamente me falta que le agregue yo mucho formato, ¿vale? Pero pues ya es la forma de utilizar Seaborn, ¿no? Y bueno, hay que dedicarle un poquito más de tiempo para que quede bonito. Vean, aquí cargamos un dataset. El dataset tiene datos de Pokémon, ¿sale? Tiene toda esta información, el nombre, el tipo, a los que pertenece, puede ser dos, el total de no sé qué, la verdad, HP, ataque, bueno, son como algunos datos de este Pokémon, ¿no? Ok, ahora vamos a hacer bueno, vamos a ver cómo están los tipos de Pokémon, ¿no? Y vean. Pues obviamente esto ya nos alcanza a entender, entonces ahí debemos de ver la manera de mejorar esta parte. Nunca, ahí yo sí les recomiendo, nunca, si van a entregar gráficos, nunca lo hagan de esta manera. Vean que todo esté correctamente seteado, ¿no? Y que sea entendible. Aquí vamos a realizar un pair plot del dataset, del mismo de Pokémon. Vamos a ir a pair plot y bueno, el tipo de y la paleta. Aquí lo podemos cambiar. El KDE es como para hacer estas partecitas, ¿no? Y ven lo que les mencionaba hace un momento. Por ejemplo, aquí vemos que esta sí tiene un poquito de correlación. Esta también, aunque está muy hacia acá, pero tiene. Aquí en la parte de baja sí dibuja la línea, pero en la parte de arriba no. Y vean, los que se van acomodando, pues obviamente tienen buena correlación. Ven, aquí tenemos otro pair plot con un poquito más pues, de formato mejor. Entonces, todavía no se termina. Vean cómo ya le cuesta un poquito más dibujar un gráfico de este tipo, ¿no? Pero pues ahí tenemos el pair plot. Ahora, diagramas de caja, lo que les había yo comentado. Aquí tenemos los outliers y cómo está la distribución de los datos, ¿no? Muy bien, aquí está la distribución de los datos también, ¿vale? De HP de esto.
Dice que el dato máximo es 250, que es este. El dato mínimo es 10. Y bueno, aquí tenemos esta distribución. La mediana que es 60, y aproximadamente. Ahí sería bueno trabajar con esos datos. Igual, aquí un mapa de calor. Tenemos este mapa de calor y nos dice cuáles son aquellos que tienen más correlación. Por ejemplo, miren, este creo que es el que tiene más, ¿no? 0,77. Bueno, que el total no tendría que ir con nadie, pero total contra SPDEF. Ok, y bueno, con esto ustedes ya pueden empezar a realizar un análisis EDA y ya con gráficos también para su análisis descriptivo. Bien, hasta aquí no sé si hay algunas dudas, de ver si ya estoy cerrando y díganme, ¿hay dudas? No, todo bien, más bien es hacer los ejercicios. Sí, practicar un poquito, pero creo que algunos de ustedes ya estuvieron conmigo en visualización de datos y ya tienen un Y poquito de referencia de Matplotlib y Seaborn. sí, Sí, de hecho el entonces, estudio EDA pues ya lo hice. ¿ya hiciste el análisis EDA? Sí, Ok, muy bien, ya nada más vamos a reafirmar ese análisis EDA por si hay duditas en la siguiente sesión. ¿Vale? Entonces, ¿alguien más tiene dudas? ¿No? Bueno, no sean malitos, les voy a lanzar una encuesta aquí rápido, ¿sí? Que hagan el favor de contestar y que siempre se me olvida, pero ya estamos aquí, ¿no? Entonces, ahí les pido de favor que la respondan y damos unos 3 minutitos para que la respondan. Y si ya no hay dudas, no quieren comentar algo más, pues eso sería todo de mi parte. Recuerden que los materiales clase 5 se van a encontrar en el foro, en donde dice materiales foro clase 5 o solamente dice a veces clase 5. Si han tenido dudas en algunos ejercicios anteriores, también me lo pueden comentar ahí en los foros. Si no han podido descargarlos de igual forma o cualquier cosilla que les haya surgido, cualquier problema que tengan, cualquier detalle, yo estoy pendiente. Muy bien. Entonces, pues si no hay dudas, eso sería todo de mi parte. Voy a dejar de grabar y pues ya nada más esperamos ahí que terminen los que están respondiendo a la encuesta, ¿vale?